Hoy se inaugura en la Fundación Bela Zanetti una interesante exposición fotográfica que no solo nos habla de las atrocidades de la guerra y de cómo los débiles pues son quienes verdaderamente sufren las veleidades y las majaderías de los poderosos. También nos recuerda que la invasión de Ucrania sigue viva, sigue dejando muertos a su paso, incluso aunque 11 meses después de su inicio ya no acapare tanta atención mediática y social, después de haberse mostrado por vez primera en Madrid la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, del fotoperiodista del País Luis de Vega, pues inicia ahora un periplo que la va a llevar por distintos rincones de España, con la fortuna además de que su primera parada la va a hacer en León, de la mano de la Fundación Anastasio de Gracia. Es una muestra que va a estar en la Fundación Bela Zanetti hasta el 19 de febrero. Y para hablar de su gestación y contenido, pues ya nos acompañan de un lado el propio autor de las fotografías, Luis de Vega. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y también el responsable del área de cultura de la Fundación José María Uría. Hola. Muy buenos días. Bueno, son 42 imágenes. A la hora de encarar el proceso de selección, Luis, más allá de consideraciones estéticas o artísticas, ¿cuál es el mensaje que tú querías, que tú quieres enviar? ¿Cuál dirías que es el leitmotiv de esta exposición? Bueno, el leitmotiv es que sirva de aldabonazo en la conciencia de aquellos que la visitan. Vivimos en un mundo sobrecargado de estímulos, de informaciones, de fotografías, que se ha sobredimensionado a la sombra de la era digital que nos envuelve, de las redes sociales, y cada vez es más complicado que un espectador se conmueva o reaccione a una imagen bélica, ¿no? Entonces, dentro de mi cobertura para el diario El País, que lleva a cabo 4 viajes, en total 6 meses a Ucrania, habíamos pensado con la Fundación Anastasio de Gracia que quizá estaría bien dar una vuelta de tuerca con un formato distinto. Es decir, estas imágenes son fotoperiodísticas, algunas reconozco que son duras y que van a suponer un choque en los espectadores, pero que pueden tener una segunda vida más allá de la pantalla de la web del País y de las páginas del periódico, si se ven con cierta relajación o con un ambiente un poco fuera de nuestro quehacer diario cuando consultamos las noticias. Y evidentemente queríamos, aunque es una guerra, es un conflicto armado que está más cerca de lo que pensamos en Europa, queríamos centrarnos sobre todo en cómo, como todas las guerras, sacude a los civiles. Es decir, tenemos a 2 ejércitos que se están enfrentando, el de Ucrania, que trata de hacer frente a la invasión del ejército del Kremlin, pero detrás, tanto en la línea del frente como en aquellas zonas en las que son bombardeadas, pues hay 40 millones de personas que viven en un país que hace un año prácticamente se le ha dado la vuelta como un calcetín. Nos cuentas que has llegado a hacer hasta 4 viajes, 4 estancias allí en un periodo de 6 meses. ¿Cuándo y de qué manera se produce tu desembarco por allí? Pues mira, casualmente, y esto es algo que puede resultar gracioso, pero fue una pura casualidad, yo llego a Kiev en uno de los últimos aviones que aterrizan antes de la invasión, en la tarde-noche del 23 de febrero. Fue, ya digo, pura casualidad, y sin saber, yo fui a echar una mano a una compañera, la enviada especial desde Moscú, que estaba en el este de Ucrania esos días, y me encontré de golpe y porrazo en las primeras horas con que estábamos cubriendo el intento de las tropas rusas de tomar al asalto la capital del país y desbancar el gobierno que lidera Volodymyr Zelensky. El primer mes, las primeras 5 semanas, 6 semanas, el centro de mi trabajo fue básicamente cubrir ese intento de las tropas rusas de derrocar al gobierno de Kiev y tomar la capital. Desde entonces, pues evidentemente una cobertura que en principio iba a ser relativamente tranquila, destinada a estar 10, 15 días como máximo en Ucrania, pues sufrió un vuelco inmediato y el propio periódico tomó la decisión de que había que desarrollar una de las grandes coberturas que ha hecho en los últimos años y que mantenemos en pie ahora mismo. ¿Qué otros conflictos bélicos habías cubierto hasta la fecha? Pues bueno, ya había
cubierto, pues empecé hace algo más de 20 años en la Intifada palestina, pues en guerra de Irak, las primaveras árabes con Libia y algunos levantamientos populares, pues como Túnez, Argelia. Y luego, pues más allá de conflictos bélicos, pues me horroriza un poco a veces el ser calificado de reportero de guerra. Sí es verdad que pues he cubierto desastres naturales, hambrunas, golpes de Estado. Creo que los movimientos migratorios es algo que siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Especialmente las rutas que llevan desde África hacia el Mediterráneo, hacia Europa. Y un poco ese ha sido mi foco principal de interés en los últimos años, quizá con un paréntesis que yo considero muy interesante y que nos recuerda que el periodismo se ejerce tanto lejos como cerca, como fue la cobertura que llevé a cabo en la sección local del periódico de la pandemia en Madrid. Habiendo estado allí, viendo y viviendo, ¿no?, lo que has visto y lo que has vivido, ¿cómo se produce ese proceso de adaptación mental, de cambio de chip, ¿no? Sabiendo lo que dejas atrás y, bueno, pues intentando también encarar otras tareas, ¿no?, del día a día en un ambiente mucho más normalizado. Es verdad que nosotros como periodistas estamos más o menos preparados, sabemos a dónde vamos, pagamos peajes porque somos personas, pero es quizá la población local la que es el objeto de nuestro trabajo, en la que más nos sorprende muchas veces, ¿no? En las guerras vemos lo peor y lo mejor del ser humano, es decir, vemos las peores barbaridades y vemos las mayores olas de solidaridad. Y es verdad que de forma paralela a la invasión rusa, un enorme tsunami de filantropía envolvió a la población del país. Eso funciona como mecanismo de defensa también de la propia población, ¿no? El ayudarse entre personas que no se conocen absolutamente de nada. Es decir, el panadero pone en manos su panadería para aquellos que lo necesitan. El que es conductor de autobuses utiliza su empresa para evacuar a personas. El informático ayuda a improvisar redes de localizar casas vacías para que los desplazados tengan donde dormir. Es decir, entre bambalinas, las trastiendas de los conflictos nos descubren una realidad mucho más compleja de aquella que se produce en las trincheras. Al mismo tiempo, como periodistas, también nos tienen que recordar la responsabilidad de que cuando hay un acuerdo de paz o cuando documentamos el último muerto o el último disparo, la guerra no ha acabado. Es decir, las posguerras son tremendamente complicadas. El dolor no solamente se queda en lo material, es decir, en la destrucción de las infraestructuras del país, sino también en las familias rotas, en la recuperación de la normalidad de aquellos daños que no son visibles, como son los mentales, que tardan mucho en restaurarse. Yo lo comparo a cuando hacemos en la orilla de la playa un castillo, que nos lleva un par de horas hacerlo, y llega una ola y en 2 segundos lo destruye. Necesitamos mucho más tiempo para la reconstrucción que esos 2 segundos que la ola ha dedicado a destruirlo. Es decir, este año la destrucción causada por un año de guerra en Ucrania no se va a recuperar en 1 año, en 2 ni en 3. Como periodista que ha pisado esa y otras realidades tan duras, ¿cómo encajas que asuntos como el de la guerra de Ucrania pues ya estén en un segundo o tercer plano frente a otras cuestiones que en muchos casos, ¿por qué no decirlo, ¿no? Pues son más banales, ¿no? o más triviales. ¿Cómo lo encajas como periodista? Bueno, tenemos que luchar frente a esa agenda de intereses. Esa agenda ha existido siempre. Cuando decimos, oye, los asuntos políticos no deben pisotear los asuntos humanitarios, te puedo poner el ejemplo. Yo hice un paréntesis en el mes de agosto y volví a Afganistán. Estuve allí un mes, que es, si te imaginas que ahora mismo a veces queda en un segundo plano, imagínate Ucrania, imagínate Afganistán, ¿no? Entonces, como periodistas tenemos que afrontar retos de este tipo, no solo conseguir nuestras historias y nuestros reportajes, sino un poco, aquí estamos en Tierra Mineros, con pico y pala, luchar para que eso
salga a la luz y recordarle a la gente que está viendo un telediario con un plato de lentejas en su mesa de camilla o nos lee el periódico, que eso sigue existiendo, que aunque a veces no abra el telediario, no esté en la portada, no significa que la guerra haya acabado. Entonces, nuestro papel como periodistas muchas veces es tratar de darle media vuelta de tuerca a la actualidad para que la gente que está en la distancia, y muchas veces son nuestros propios jefes, a los tenemos que claro, que eso te iba a motivar. ir. No solamente a la hora de convencer, ¿no? al público o a la sociedad, sino también saldrán a veces chispas, ¿no? En la propia redacción a la hora de convencer a los compañeros. Todos metemos codos, esto parece la zona en un rebote de un partido de baloncesto, metemos codos porque cada uno exigimos nuestro hueco y la importancia de la historia que estamos cubriendo. O sea, en ningún momento yo estoy culpando a la audiencia de ser insensible ante una realidad, pero es verdad que en un mundo globalizado en el que compite China con Ucrania, con Rusia, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Brasil, hay días en los que es complicado mantener la atención informativa de algo que yo considero ahora mismo un absoluto terremoto informativo con consecuencias planetarias. Es decir, no solo el mercado energético, sino la exportación de grano de la que dependen millones de personas de países pobres de Asia y de África, que a largo plazo vamos a ver un poco cuáles son las consecuencias que tienen, y eso va a formar parte también de la posguerra, ¿no? Cómo se va a recuperar, por ejemplo, la producción agrícola en un país como Ucrania. José María, nos recuadraba, ¿no, Luis, lo importante que ha sido la propia fundación para sacar adelante este proyecto? ¿Qué líneas de trabajo veníais desarrollando y en qué punto, ¿no, decidís apadrinar, ¿no, este proyecto de Luis, esta exposición fotográfica que vamos a empezar a disfrutar desde hoy? Bueno, pues esta exposición llega a León desde el Festival Robert Capa, que celebramos en Madrid para conmemorar y recordar la figura del gran fotoreportero húngaro que narró nuestra tragedia de manera visual. Este año, en esta edición, la dedicábamos a la paz, al tema de la paz en general, dentro de todo el programa de actividades que teníamos, y creíamos oportuno que el trabajo que estaba haciendo Luis, que a él yo sé que le abruma cuando le comparo o cuando establezco algún paralelismo con Capa, pero ahí estaba esa mirada que él tiene, que nos acerca a esa otra tragedia que está sucediendo ahora mismo a escasos miles de kilómetros de nuestro país, ¿no? Y por eso creíamos que teníamos que acogerlo, por lo mismo que habéis estado hablando ahora, porque tenemos que acercar al gran público que empatice. No puede ser que allí esté muriendo la gente, la población civil, mientras aquí estamos de fiesta. Yo creo que también tenemos que darnos una vuelta a nuestra sociedad, donde esas cámaras que él enfoca hacia el protagonista, en este caso, que son los civiles que sufren en Ucrania, aquí, en este otro lado, nos la hemos girado hacia nosotros, ¿no? Vivimos en el mundo del yo, con esos móviles, donde las nuevas generaciones son siempre protagonistas de sus mismas historias y no son capaces de trasladar esa mirada a un poco más allá, unos metros, y ver lo que está sucediendo. Tenéis ya la experiencia de que esta exposición ha estado en Madrid. ¿Cómo percibíais, ¿no?, que entraban y salían los visitantes de la muestra? Pues evidentemente conmovidos, porque además esa manera que tiene de contar a través de la cámara, pero no solo de la cámara, sino también del relato, porque el trabajo que hace Luis es muy importante, domina tanto como digo, la fotografía, pero también el relato y el colocarse sin ningún protagonismo frente al protagonista, en este caso, de la historia periodística que está contando, ¿no? Entonces eso llega y la gente salía pues emocionada en muchos casos, ¿no? Luis, ¿andas ya preparando la mochila para volver a viajar próximamente o de momento, estás un poco a la expectativa? Sí, la idea ahora mismo tenemos que cerrar un poco fechas, pero sí, para el aniversario de la invasión es en febrero, y sí, calculo que en 2-3 semanas aproximadamente habrá que volver a entrar en Ucrania. ¿Con qué idea vas a encarar este quinto viaje ya? ¿Qué perspectiva te gustaría trabajar?
es verdad que la perspectiva, yo formo parte de un equipo de una docena de compañeros que dentro del país hemos formado parte de esta cobertura que, como te digo, ha sido probablemente a nivel internacional de las más intensas que ha llevado el periódico en los últimos años. Y es verdad que tenemos peinado prácticamente el país entero, los frentes, la retaguardia, y ahora nos apetece, hemos estado hablando algunos de los que seguramente cubramos el aniversario, hacer una visita a lugares, personas y situaciones en las que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Para ver un poco una evolución, cómo está la gente, tratar de nuevo de recuperar esas historias con nombre y apellidos que nos sirven para, en mitad de las enormes estadísticas de datos que nos abruman, recordar a la gente de la importancia de las personas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de 15 millones de refugiados, cuando hablamos de 20.000 edificios destruidos, cuando hablamos de... Bueno, pues tratar de decir quiénes están detrás de esas personas que se han quedado sin casa, esos refugiados, los que están enterrando a sus padres y a sus hijos, y poniendo nombre y apellidos y recuperando historias que a lo mejor hemos ido conociendo a lo largo del último año. Pensamos que es una buena manera de sacar provecho a estos meses de trabajo y ayudar a las personas que leen el periódico a comprender mejor las consecuencias de un conflicto como el actual. Luis de Vega, te agradezco muchísimo que hayas venido a León, no solamente con tus fotografías, sino también para los oyentes de Hoy por el León con tu palabra y con tu conversación en torno a esta exposición que hoy se inaugura en la Fundación Vela Zanetti y que va a estar hasta el 19 de febrero, también de la mano de la Fundación Anastasio de Gracia. Gracias también a José María Uría, ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias.